Mi nombre es Patricia Cauqui y voy a moderar la parte de liderazgo femenino como motor de crecimiento. Tenemos a dos invitadas, a Victoria Sánchez y a Marta Vidal, y para poneros un poco en contexto de lo que vamos a ver de talento femenino como motor de crecimiento, permitidme, en cuanto salga la presentación, que os dé unos datos del último estudio que hemos hecho en ESADE al respecto sobre equilibrio de género y cómo está avanzando en la empresa española. Es un estudio que llevamos haciendo en ESADE desde el año 2016. Estas son algunas conclusiones del 2022 y, por ejemplo, algo que lo hace distinto el año 22 es que 7 de cada 10 mujeres que han contestado, todo lo han contestado mujeres, el cuestionario, 7 de cada 10 estaban trabajando ya en trabajo, combinando trabajo presencial y teletrabajo. A diferencia de que antes de la pandemia ocurría justo al revés, 7 de cada 10 estaban únicamente trabajando en presencial. Además, 8 de cada 10 piensan que esto ha llegado para quedarse, ahora lo veremos con las intervenciones, si sí, si no. ¿Qué ha producido ello? Pues que tras la pandemia la sensación de las mujeres para conciliar es bastante mejor de lo que era. 6 de cada 10 nos está diciendo que las cosas se van arreglando, por hablaros de buenas noticias. Por seguir hablando de buenas noticias, de cosas que parece que avanzan en la buena dirección, fijaos que cuando iniciamos este estudio en el año 2016, cuando se les preguntaba en tu empresa, al hablar de estos temas, se considera que, y el 56% nos decía, en mi empresa, cuando hablamos de esto, se considera que es o un problema de mujeres o una moda. 6 años después, en el de 2022, ya solamente un 26% sigue pensando que este tipo de cosas son un problema de mujeres o una moda. Ojalá esto llegue a cero, pero bueno, la buena noticia es que actualmente se considera que a lo que contribuye es al bienestar de los trabajadores y a mejorar la productividad. Algo que la verdad es que no cambia, todavía no cambia, a pesar de la evolución en positivo que os contaba de otros factores, es que se sigue percibiendo que para llegar a la alta dirección de la organización sí que hay una discriminación, digamos, o un trato desigual a favor del hombre, para los puestos de alta responsabilidad. Observamos que la vida en niveles medios de la organización está mejorando mucho, pero que llegar a los puestos de alta responsabilidad sigue siendo un problema. En cuanto a qué barreras detectan, cuáles son las barreras más importantes para llegar a esa alta dirección, lo que crece son la percepción de que existen sesgos culturales inconscientes, de que el cambio de mentalidad no se está produciendo. A diferencia, por ejemplo, de que sí se está produciendo un cambio en cuanto a la desigualdad salarial. Hace años nos hablaban en un 44% de que encontraban una barrera muy fuerte en la diferencia de salarios entre mujeres y hombres, y hoy fijaos que no llega siquiera al 10%. Así que por ahí muy bien también lo que os contaba de la facilidad, la mayor facilidad para conciliar una vida y otra. ¿Qué medidas piensan ellas que deberían aplicar en sus empresas para que esto mejorara? Pues fijaos, la barra blanca, la de debajo, de lo que nos habla es de las que están aplicando ya las empresas y la verde de las que piensan que deberían aplicar. Se está muy chiquitito, así que seguramente os tengo que traducir lo que pone. Me voy a centrar en la segunda. Lo que piden es que haya en las empresas esa formación sobre sesgos inconscientes que ayuda a cambiar la mentalidad de las organizaciones. Y fijaos, dato curioso que también ha subido bastante, es que nos piden, a nosotros no, nosotros somos puros mediadores a través del estudio, pero lo que piden es que haya más establecimiento de cuotas en la alta dirección para que sea obligatorio que lleguen las mujeres. Una buena noticia, a pesar de lo que decía Marian antes de la cantidad de cosas que normalmente tienen que hacer las mujeres si deciden ser madres, pero una buena noticia es que ya sabemos todos que muchas de las cosas que ocurren en las promociones de las personas en las carreras tienen que ver con la gente a quien conocen. Simplemente porque ahí se establecen relaciones humanas y digamos que las personas están más en el radar a la hora de que se acuerden de ellas. Tradicionalmente la mujer ha hecho poco trabajo en cuanto a cultivar sus redes formales e informales de apoyo y esto está mejorando. Preguntadas nuestras encuestadas, el 20% dice que ya lo está haciendo de una forma consistente, de una forma muy sólida y, como veis, un porcentaje muy grande también, el 65%, dice que va por buen camino, que lo está haciendo y que desearía hacerlo más, pero que ya lo está haciendo.
Por último, ya para terminar y dar paso a mis invitadas, a nuestras invitadas, de los agentes que más están influyendo en la sociedad para que este cambio se produzca y de la manera más rápida posible, lo que más se valora es el papel, es eso que está ahí arriba, de 0 a 10 le han dado una puntuación de prácticamente 8, lo que más se valora es el papel que están realizando las asociaciones de mujeres profesionales. Les gustaría que lo hicieran todavía un poquito mejor, le piden que lo haga de 9 y pico, pero le están dando prácticamente un 8. Así que con este marco me gustaría presentaros a nuestra primera invitada. Ella es María Victoria Sánchez. Victoria Sánchez es Senior Director de Michael Page y lleva 20 años en la organización, forma parte del comité de dirección, ha estado muchos años en distintos puestos en toda esta trayectoria, ha estado al frente de distintas divisiones dentro de la organización, estudió administración de empresas, se formó luego también con un máster de lo mismo, de dirección y administración de empresas, y como le interesa mucho el tema de la mujer, ha hecho distintos programas al respecto en IES. Inició su carrera como auditora, ahí se dio cuenta de que no era lo suyo, la auditoría, y a partir de ahí se metió en el mundo de la consultoría y de la búsqueda de talento, y eso es lo que disfruta. María Victoria nos va a hablar en su ponencia de 3 temas. Por un lado, han estado en Michael Page detectando cuáles eran esos obstáculos que se podían estar interponiendo en el camino de las mujeres hacia la alta dirección. Después de detectarlo, han ideado un sistema que han puesto en marcha para eliminar esos factores. Otro tema del que nos va a hablar es que, como tiene relación con distintas empresas, con muchas empresas, está tratando de evangelizar, digamos, de ayudar con eso que han aprendido ellos a que en estas organizaciones también lleguen a tener organizaciones equilibradas en género. Y finalmente, como están experimentando mucho con el teletrabajo, nos va a contar también hasta qué punto esta fórmula puede haber llegado para quedarse en España y cómo ayuda al trabajo de las mujeres en su avance hacia la alta dirección. Cuando tú quieras, María Victoria. Muchas gracias, Patricia. Muy buen resumen profesional y de mi próxima y de la ponencia que voy a hacer ahora mismo. Muchísimas gracias a Women Evolution por contar con nosotros un año más en este fantástico evento del que sin duda yo creo que ya empezamos a extraer conclusiones estupendas. Bueno, pues en primer lugar me gustaría empezar hablando de lo que es Women at Page. ¿Perdón? Ahora sí. Me gustaría empezar hablando de lo que es Women at Page. Women at Page es uno de nuestros pilares estratégicos dentro de nuestro compromiso respecto a los temas de diversidad, equidad e inclusión. Women at Page comienza en el año 2012, pero es verdad que no ha sido hasta estos últimos 5 años cuando de verdad ha empezado a adquirir un peso importante y hemos empezado a poner en marcha procedimientos internos capaces de ayudarnos a conseguir su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Precisamente el acelerar el desarrollo de las mujeres dentro de nuestra organización hacia los puestos de alta dirección en un tiempo récord. ¿Cómo empezamos a trabajar en todo esto? Pues llegó un momento en que hicimos un análisis de cómo estaba nuestra plantilla y nos dimos cuenta de que sí, teníamos equidad de género, pero solamente en los puestos más junior de la organización. Cuando estas mujeres empezaban y hombres empezaban a crecer profesionalmente, nos dimos cuenta que precisamente nosotras teníamos dificultades para llegar a los puestos de management y de líderes. Nos pusimos a pensar qué acciones podíamos llevar a cabo para descubrir qué estaba pasando, por qué nos estaba pasando esto. Llevamos a cabo 4 acciones muy importantes. La primera de ellas, que yo creo que fue la que más información nos aportó, fue el sentarnos con antiguas compañeras que habían tenido categorías de mandos intermedios y que voluntariamente habían salido de la organización en un momento determinado y decidimos preguntarles por qué. Les hablamos o les preguntamos sobre nuestra cultura de empresa, qué les parecía, nuestro método de evaluación, nuestros valores, nuestra forma de celebrar. Y en todas ellas había un común denominador. Había muchísimos aspectos que eran totalmente percibidos de manera diferente entre hombres y mujeres. Estuvimos muy activos después organizando workshops en el Día Internacional de la Mujer. Empezamos a poner una especial atención en todos los procesos de onboarding y offboarding dentro de la organización.
y incluimos cuestiones muy concretas relacionadas directamente con el tema de equidad, de diversidad e inclusión, por supuesto, en la encuesta de satisfacción anual que tenemos, Have You Say, que la acabamos de hacer la semana pasada precisamente, que nos aporta mucha información sobre el bienestar de la organización. Con todas las conclusiones que sacamos de estas 4 acciones, nos dimos cuenta que las mujeres tenían 2 tipos de barreras. Unas barreras de organización y unas barreras personales. En cuanto a las barreras de organización, y paso... Ay, no, me he equivocado, perdonadme. En cuanto a las barreras de la organización, fundamentalmente no tenían una role model inspiradora que les guiara y que les ayudara a crecer profesionalmente en base a ese ejemplo. Tenían desconocimiento sobre el rol de líder dentro de PageGroup. Además, en contra un poco de uno de los principales valores que tenemos en PageGroup, que es el trabajo en equipo, actuábamos un poco con un poquito de rivalidad incluso entre nosotras. Y además no estaban muy conformes con que el sistema de reconocimiento y de evaluación estuviera únicamente basado en objetivos cuantitativos. El otro tipo de barreras, había barreras personales, donde nos dimos cuenta que al final, pues, un colectivo grande, donde con vidas y circunstancias especiales en cada uno de los casos. Teníamos además una falta de seguridad en nosotras mismas y creíamos que teníamos esa falta de reconocimiento que nos frenaba a la hora de dar esos pasos, ¿no?, de cara a nuestra carrera de liderazgo. Pero el principal stopper que salió en todos los casos fue el parón profesional que suponía para nosotras la baja por maternidad. Teniendo en cuenta un poco todas estas barreras que identificamos, nos pusimos manos a la obra y creamos 3 bloques. 3 bloques de acción para implantar de manera más o menos rápida y que nos pudieran ayudar a superar estas barreras. El primero y el más importante que yo considero es el que va relacionado directamente con la maternidad, ¿no? Precisamente el acompañamiento a todas esas mujeres que deciden ser madres porque les toca en un momento biológico de su vida, queremos montar una familia, y esto nos suponía ese parón en nuestra trayectoria profesional. Aquí os pongo un poco todas las acciones que hemos llevado a cabo, simplemente voy a comentar las más importantes. Y una muy importante es el proceso de acompañamiento en sí durante el periodo previo a la maternidad, durante la maternidad y posterior a la maternidad. Cómo hemos conseguido adecuar la reincorporación de esa mamá a su puesto de trabajo de una manera progresiva. En ese proceso de reincorporación les ofrecemos un sistema de mentoring que además lo reciben de una líder dentro de la organización que también ha sido mamá y que ha pasado por una situación parecida, y que a través de sus consejos, experiencias, le puede ayudar a reflexionar y tomar las mejores decisiones posibles de cara a su reincorporación a su puesto de trabajo. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, hemos alargado el periodo de baja por maternidad, se ha flexibilizado horarios, organización de las tareas de trabajo, bueno, y todo un poco lo que aparece aquí. El segundo bloque que decidimos llevar a cabo es una verdadera inversión en formación para todas estas mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Es verdad que cuando llevas unos años dentro de la organización, pues parece que ya tienes experiencia, te manejas, sabes hacer casi todo. Hasta que llegas a ese momento de trayectoria profesional donde tienes que dar el siguiente paso, ¿no? ¿Y quién nos forma para ser líderes? ¿Cómo aprendemos a ser líderes? Necesitábamos invertir en ese tipo de formación a ese determinado nivel. Por eso firmamos acuerdos con escuelas de negocios y todos los años, por ejemplo, se designan a 4 mujeres con potencial dentro de la organización para que puedan disfrutar o que puedan aprovechar estos programas de liderazgo que les ayuden en sus trayectorias profesionales. Además, se han firmado acuerdos con foros para fomentar el networking y, sobre todo, para impulsar la nuestra presencia a nivel de representación en otros medios, que tengamos esa facilidad de identificar líderes, ya no solo dentro de Page, que afortunadamente ya existen, sino también dentro de otras organizaciones, y que encontremos ese role model, ¿no?, que nos faltaba
como inspirador para nuestro desarrollo profesional. Y de cara al tercer bloque, pues lógicamente todo esto está muy bien, pero tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades un poco para toda la organización. Por eso se diseñan una serie de objetivos claros y concretos que sean analizables y que sean medibles. Por ejemplo, todos estos, ahí como veis, se crea un comité de remuneración para asegurar también la equidad salarial en todos los puestos, niveles y marcas dentro de PageGroup. Empezamos a trabajar en Women at Page, como veis, se mejoran las encuestas de satisfacción, en definitiva, todo lo que nos ayuda a superar las barreras que comentábamos anteriormente. El segundo punto del que hablaba Patricia, que os quería yo comentar, es cómo hacer para que todo esto que dentro de Page hemos puesto en marcha y que afortunadamente ya empezamos a ver los resultados, cómo hacer para que otras organizaciones también lo hagan. La manera que tenemos de hacerlo es gracias a nuestra capacidad de influencia. Es verdad que por nuestro negocio, todo lo que implica consultoría de selección es estar en contacto con multitud de organizaciones y de compañías que depositan en nosotros la confianza de buscar a las personas que necesitan en sus organizaciones. Bien, cuando un cliente nos llama, nos encomienda un proceso de selección, nos sentamos, hablamos de cómo lo vamos a trabajar, qué honorarios vamos a fijar, todo esto está muy bien, y elaboramos conjuntamente la job description del puesto que necesitan. Es en este momento cuando, no en todos los casos, pero en muchos de ellos lamentablemente nos encontramos con algunos requisitos que nos piden y que son discriminatorios. Por ejemplo, no queremos una mujer para este puesto, o no queremos un hombre para este puesto, o no queremos una persona de una determinada edad o de una determinada ideología. Estos son conceptos discriminatorios para cualquier proceso de selección. Nuestra obligación, a través de la capacidad de influencia, es enseñarles y demostrarles a las compañías que nos avalan 25 años de experiencias en el sector de la selección especializada, que realizamos nuestros procesos de selección bajo un sistema basado en competencias, en toma de referencias y con la formación que propiamente todos los consultores que trabajamos en la organización tenemos, y que además, por ética profesional, no podemos limitar el número de candidatos al que podemos optar por estos sesgos a nivel de requisitos necesarios para el puesto. Garantizarles que nunca por parte de nuestra organización les vamos a poner a disposición ningún candidato del que no estemos seguros que reúne las competencias, el potencial, las aptitudes y las actitudes necesarias para un correcto desempeño de su puesto de trabajo. Esa es nuestra obligación y así aprovechamos nuestra capacidad de influencia a través de los procesos de selección. Y para terminar, me gustaría encontrar o haceros ver cómo la existencia de los modelos híbridos actuales inciden favorablemente en la consecución de nuestros objetivos de cara a la Agenda 2030. Bien, como sabéis, por parte de las Naciones Unidas hay 17 objetivos que están determinados, con los que PageGroup se compromete con todos ellos, pero fundamentalmente estamos trabajando con estos 4 que veis en pantalla y lo quiero ligar con el objetivo número 5, que como veis es precisamente el de igualdad de género. Bien, pues ahora mismo en casi todas las organizaciones, algunas en una fase más inicial, en otras un poquito más avanzada, existen estos modelos híbridos. Nosotros en Page también lo tenemos ya regulado, tenemos la posibilidad de trabajar 2 días presencialmente en la oficina, 3 días teletrabajando en formato home office. Pero desde Page hemos querido ir un poco más allá. Un poco más allá, ¿qué significa? Este sistema híbrido nos da flexibilidad, pero queremos un poco más. Y un poco más es que ningún manager ni ningún líder de nuestra organización controla ni el horario que realizan sus colaboradores, controla los días que son presenciales ni los días que se teletrabaja. Además, la compañía ha puesto en marcha un sistema de time off para favorecer esos tiempos de descanso, para favorecer la desconexión digital y, en definitiva, para encontrar ese bienestar a nivel de organización que, sinceramente, os tengo que decir, se ha traducido en unos excelentes resultados durante la pandemia, que no contábamos con ellos, en unos espectaculares resultados en el año 2021 y en el año 2022 seguimos mes a mes recogiendo récord tras récord tras récord. Y, en parte, lo asociamos directamente a la existencia de este nuevo modelo de trabajo, que es un modelo de máxima flexibilidad y en el que creo que toda la organización aprovecha, tanto hombres y mujeres, y ligándolo al objetivo de llegar a ese 50-50 en nuestra Agenda 2020 de equidad de género,
creo que precisamente las mujeres somos las que vamos a tener más capacidad y mayor nivel de aprovechamiento de esta nueva forma de trabajo de máxima flexibilidad. Yo os invito de verdad que lo reflexionéis, que valoréis si tenéis la posibilidad de implantarlo en vuestras organizaciones, y estoy segura que, si es posible, disfrutaréis de unos éxitos incluso mejores a los que ahora mismo estamos disfrutando dentro de Page Group. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Victoria, y paso ahora a presentaros a Marta Vidal. Marta Vidal, Victoria nos daba la perspectiva como ejecutiva de una gran empresa. Marta nos va a hablar como empresaria. Ella es la CEO de Valformosa. Valformosa es una bodega española que produce vinos, espumantes, cavas y que exporta a todo el mundo. Marta, además, es una mujer muy convencida de que en la sociedad faltan modelos, faltan mujeres que puedan servir de modelo a las nuevas generaciones de mujeres para que se atrevan. Ella estudió su carrera de Administración de Empresas en ESADE, después hizo su MBA. Antes de incorporarse a Valformosa, tuvo su trayectoria en el mundo financiero, ocupando distintos puestos de dirección, y ya con 33 años se incorpora como directora general de su organización, de una organización familiar, con el reto de profesionalizarla, de hacerla una organización transparente, muy transparente, de hacerla una organización enfocada en ser muy creíble para el cliente final y, al mismo tiempo, de dar visibilidad al territorio en el que trabajan, en el que están implicados más de 500 viticultores. Con grandes resultados de reputación de las bodegas Valformosa, y también con grandes resultados internacionales. Han recibido distintos premios como el mejor cava rosado, el mejor vino rosado de Cataluña, el mejor vino blanco de España, y luego además han sacado, en su compromiso por apoyar a la mujer, un espumante especialmente dirigido a apoyar a aquellas mujeres que se atreven a vivir sus sueños o a ir a por sus sueños cada día. Marta nos va a hablar del talento, no del talento femenino, del talento. Ella está convencida de que todas las personas tenemos un talento y de lo que ella considera que son las vías para desarrollarlo, para que aflore. Así que, Marta, cuando tú quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Un placer poder compartir hoy, ¿no?, estar en este congreso y poder compartir pues, mis pensamientos y un poco, ¿no?, lo que yo entiendo por talento. Cuando me pidió Lidia María que hablara sobre el talento, yo lo primero que hice fue ir al diccionario, ¿no?, y buscar qué significaba talento. Y aquí podéis ver, ¿no?, lo que se encuentra, porque a veces el talento es un poco ambiguo, ¿no? Pues al final es inteligencia, es aptitud y cómo esto, ¿no?, se transforma para ocupar una posición. Entonces aquí, llegados a este punto, cuando yo vi la definición dije, puedo hacer dos cosas, ¿no? La primera, empezar a contaros cómo nosotros entendemos el talento en Valformosa. Otra cosa que creo que es mucho más interesante, que es coger a todas las personas que yo entendía que eran talentosas a mi alrededor y ver cuáles eran las cosas pues, que compartían, ¿no?, y que yo las admiro, ¿no?, por todas estas cosas. Entonces yo os he hecho como un resumen, ¿no?, de mi experiencia, de lo que creo que comparten toda esta gente talentosa que yo admiro mucho y que tengo a mi alrededor. Esto, después de venir, ¿no?, de una mesa donde hay psiquiatras y psicólogos, es un reto, ¿eh? Por tanto, esto no es más que una receta personal. En primer lugar, lo que yo veo es que toda esta gente comparte una visión a medio y largo plazo, ¿no? No tienen un propósito de llegar a un sitio concreto, a una posición concreta, ¿no?, que a veces a mí una pregunta que no me gusta para nada, ¿no?, es ¿qué has hecho para estar en esta posición? La posición no es una meta. Al final yo creo que la meta es algo mucho más profundo, ¿no? Y yo creo que toda esta gente comparte un propósito de vida, algo que está por encima de su puesto, ¿no? Y esto al final es lo que les motiva, son gente con una actitud muy positiva, ¿no?, que al final les motiva algo mucho más trascendente que llegar a una posición o a realizar unas tareas concretas. De esto se ha hablado, ¿no?, la gestión del tiempo. Yo siempre veo en esto que hay dos
tipos de personas, ¿no? Las personas que tienen tiempo de hacerlo todo, las personas que nunca tienen tiempo. Es muy difícil compaginarlo todo, pero es verdad que a mí, cuando yo pienso en todo esto y veo a la gente, ¿no?, que llega a muchas cosas y yo intento aplicarlo, es dificilísimo, porque yo tengo 2 niños pequeños también y es muy difícil compaginarlo todo. Pero yo, más que aprender a decir no, siempre digo que creo que lo que tenemos que hacer es aprender a decir sí a lo que realmente queremos, ¿no? A veces vamos tanto por inercia que no decimos que no porque es lo que se nos va apareciendo, ¿no? Y a mí me sirve al menos, ¿no?, y veo que hay mucha gente que lo aplica, el de parar un momento y decir, oye, ¿qué es lo que realmente quiero hacer?, ¿no? Y esto ya te descarta muchas otras cosas, porque al final el tiempo es finito. Dice Miquel Lladó, que es una persona que admiro mucho, en su libro de Enamorarse del futuro, que hasta grandes personalidades como Steve Jobs o gente, ¿no?, que han hecho grandes cosas, no han conseguido tener días de 25 horas. Por tanto, todos tenemos las mismas horas y tenemos que gestionarlas bien para poder hacer realmente lo que nos apetece. Por supuesto, ¿no?, son gente, toda la gente talentosa quiere seguir aprendiendo y aprendiendo de muchas formas, ¿no?, hablando, conociendo, compartiendo. Yo, desde hace 15 días, estoy viviendo la fase con mi hijo mayor, que tiene 2 años y medio, del porqué, ¿no?, de las cosas. Y me estoy dando cuenta de cosas que no sé, porque es el porqué del porqué del porqué, ¿no? Y pienso que cuando lo veo es como, ostras, qué interesante ver cómo se empapan del día a día, del presente, de lo que están viviendo, ¿no? A veces vamos tan rápido que nos perdemos en las cosas importantes, ¿no? Entonces, aprender de lo sencillo, de lo diario, de lo cotidiano, nos pasan muchas cosas por delante que no dejamos que nos enseñen, ¿no? Y yo creo que esto bueno, a mí es algo que me estoy dando cuenta ahora, ¿no?, con él, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Otro tema, ¿no?, el conocerse, el saber cuáles son los sueños de uno y el explicarlo y el trabajar para ello. Yo soy de las personas que pienso que cuando uno está bien, proyecta bien y todo le va mejor, ¿no? Entonces, creo que es importante también que en la medida de lo posible dediquemos tiempo a conocernos, a saber en lo que somos buenos, en lo que no somos buenos y cómo lo gestionamos, ¿no? Cada uno tiene sus... Pues, yo soy muy impaciente, ¿no? Pues gestionar todo esto, ¿no?, y gestionar cómo podemos revertir o cómo podemos, ¿no?, hacerlo mejor. Y yo creo que en esto, cuando ves que vas mejorando, ¿no?, tus debilidades, te hace muy fuerte, ¿no?, y te sientes más seguro y todo va fluyendo mucho mejor. Bueno, aquí esta foto me gusta mucho, ¿no?, para contar que también toda esta gente sabe gestionar muy bien las incertidumbres. Daros cuenta ahora que hemos pasado 2 años muy complicados, pero ha habido gente que se ha sabido reinventar y que está mucho mejor de lo que estaba y gente que está mucho peor, ¿no? No es una ciencia cierta, pero sí que es verdad que al final hay gente que aprovecha los momentos de debilidad para hacerse mejor, que aprovecha las incertidumbres para ver oportunidades. Y yo creo que esto es un gran talento, ¿no?, que tiene toda esta gente, que yo admiro muchísimo, porque a mí no dejan de sorprenderme a veces, ¿no?, en un momento complicado, que estás allí en el trabajo muchas veces, ¿no?, y te dicen una frase y dices, ostras, yo no lo había visto así, ¿no?, pero qué interesante es este approach, porque al final te da una visión muy diferente. Resiliencia, andar y no parar. Yo creo que muchos hemos tenido la sensación durante el COVID que andábamos y no sabíamos muy bien dónde íbamos, pero sabíamos que no podíamos parar, ¿no? Y yo creo que esto es importante, y tener la capacidad de levantarse y seguir andando. Y no todo sale bien y no pasa nada. Lo importante es qué hemos aprendido o qué se ha aprendido y cómo nos hace mejores todo esto. Escoger el camino propio. Esto es algo que yo admiro muchísimo de mucha gente, porque a mí, bueno, yo tengo una vida no bastante tradicional, pero hay mucha gente que hace cosas muy raras y a mí me sorprende y me encanta, ¿no? Este sábado estaba en una cena con gente que no conocía y la gente se fue presentando. Y había una chica, ¿no?, que estaba contando que tenía una carrera, pues trabajaba en una consultora y demás, y de golpe dijo, yo lo dejé todo y me dediqué a la astrología, ¿no? ¿No? Son cosas que sorprenden. Y yo pregunto, ¿y por qué, no? O sea, al final todo esto,
pues bueno, esto al final cada uno escoge su camino, ¿no? Y creo que es muy bueno el reinventarse, el si tienes la necesidad de hacer otra cosa, pues cambia, porque te hará mejor y porque lo harás mejor lo que estés haciendo, ¿no? Yo pienso realmente en que cada uno tiene un talento natural y si tienes la suerte de poderlo descubrir, esto es imparable. Finalmente, 2 temas más solo. Una es la inteligencia emocional, creo que es algo muy propio de las mujeres, creo que debemos fomentarlo muchísimo. Yo he vivido, ¿no? Y en alguna época de mi vida, mimetizar patrones masculinos, nos tenemos que alejar de esto. Creo que los hombres son grandes líderes, pero las mujeres también. Y tenemos que trabajar la inteligencia emocional que nos caracteriza y sobre todo, ¿no? Que nos hace tener unos vínculos efectivos con los equipos, con la gente de nuestro alrededor, que yo creo que nos hacen mucho más fuertes, ¿no? Mucha gente lo ve como una debilidad, yo creo que esto es un error inmenso, es una fortaleza que debemos de fomentar muchísimo más. Y finalmente, toda esta gente, ¿no? Trabaja en equipo, celebra las cosas que le pasa a su equipo. Hay una frase que yo escuché hace poco y ya la he incorporado porque me gusta muchísimo, ¿no? Que es no intentes ser el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor, ¿no? Y esto yo creo que es así, cuando ir solos es un camino corto, ¿no? Ir acompañados llegas mucho más lejos, no es utopía, yo creo que es una realidad. Y finalmente yo os quería compartir, ¿no? Después de estas 9 cosas que yo creo que tienen, o al menos tienen las personas que yo veo a mi alrededor, ¿no? Que para mí son personas pues, que destacan por su talento, yo os quería compartir 4 ideas muy rápidas que creo que son importantes y que son al final lo bonito del talento. Este es mi pueblo, es uno de los municipios más pequeños de España, está en el Penedés y no es porque sea mi pueblo, pero es para contar que al final yo creo que el talento puede estar en cualquier parte, ¿no? Cada uno puede desarrollarlo independientemente de su origen, de su clase social, de dónde haya nacido. Creo que es algo que al final se trabaja y yo veo, ¿no? La gente pues, es de orígenes muy diversos. La semilla, yo soy convencida que la llevamos todos. Al final es que tú seas valiente para asumir tus decisiones y que realmente esto te guíe, ¿no? A querer, pues, arriesgues, lo puedas aflorar. Es también capitalizar todo lo que te pasa para hacerte mejor. Nadie tiene, o nadie en sus decisiones diarias lo hace todo bien. Yo me equivoco 30.000 veces cada día, ¿no? Pero lo importante es cómo le das la vuelta a esto para que te haga mejor, para que haga mejor a tu equipo, ¿no? Y para que al final sea un aprendizaje continuo. Y lo último, ¿no? Que no quería yo despedirme sin contar esto, yo creo que al final intentar aflorar este talento, hacer lo que realmente nos gusta, es muy gratificante porque al final, para mí al menos, y creo que es compartido, ¿no? Con todas estas caras que yo pongo, ¿no? Cuando pensaba en esta presentación, es un camino hacia la felicidad que al final creo que es, ¿no? La meta compartida de todos. Yo hasta aquí, muchísimas gracias a todos por la oportunidad y gracias, Patricia. Muchísimas gracias a las dos. Victoria, Marta, me quedo con muchas de las cosas que has dicho, particularmente 2 me han llamado la atención, no sé a vosotras y a vosotros. Una, es verdad, el poder que como detectores de talento en las organizaciones tenéis de ayudarles a evitar, a ser amplios en sus búsquedas, ¿no? Cuando piden no me busques a una persona de esta edad, de esta otra, tratar de abrirles la mirada, de frenar. Y luego esa iniciativa tan radical, tan valiente que estáis trayendo de organizarse cada uno el día como buenamente pueda, decida que es bueno, con total libertad y los buenos resultados que os está dando. Y de Marta, pues la idea, entre otras, de que el talento efectivamente está en todas partes y me preguntaba si fruto de esta charla van a salir astrónomos, astrólogos, si alguno de nosotros habremos descubierto una vocación nueva, nunca se sabe. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.